contratos de transmisión de uso, contratos de custodia, contratos de prestación de servicios, contratos de gestión colectiva, contratos de garantía y contratos de adhesión. Ya para comenzar, te invito a que nos apoyes con un like y no olvides suscribirte a nuestro canal. Ahora sí, para comenzar, me complace presentar a Rosa Isela. Es un placer tenerte aquí, acompañándonos en este programa. Hola, a todos gracias. Igualmente para mí es un gusto poder compartirles este espacio con todos ustedes, así que espero poder aprovecharlo al máximo. Verás, que así será. Como siguiente invitado tenemos a Alberto. ¿Cómo te sientes, Alberto, de estar aquí nuevamente acompañándonos en este programa? Es un gusto estar en este programa. La verdad es que estoy muy emocionado de poder estar aquí. Espero poder aclarar sus dudas. Verás que serás de mucha ayuda. Como siguiente invitado tenemos a Jesús Trujillo. Démosles un fuerte aplauso. Es un placer tenerte en el programa. Hola, muchas gracias. El placer es todo mío por haberme invitado. Espero que este podcast sea de provecho para nosotros y para nuestros oyentes. Verás que este podcast es muy interesante. Como siguiente invitado tenemos a Luis Ernesto. Cuéntanos cómo te sientes de estar aquí. Hola, estoy muy emocionado y feliz de ser parte de este podcast. Muchas gracias por la invitación. Espero que mi participación sea de gran ayuda para todos ustedes. Gracias a todos por haber asistido. Muy bien. Y así es como comenzamos con el primer tema. Concepto de convenio y contrato. Si nos pudiera ayudar, Rosy, la escuchamos. Será un gusto. Saludos a los oyentes. Un contrato es un acuerdo legal, oral o escrito, manifestado en común entre dos o más personas, con capacidad jurídica, partes del contrato, que se vinculan en virtud del mismo, regulando sus relaciones a una determinada finalidad o cosa, y a cuyo incumplimiento pueden compelerse de manera recíproca. Si el contrato es bilateral, compelerse es una parte a la otra. Si el contrato es unilateral, el contrato es de suma, un acuerdo de voluntades que puede generar derechos, obligaciones. El convenio es un acuerdo entre dos o más personas por el que se llegan a distintos pactos. Así se firma este documento que recoge diversas medidas de las cuales se han puesto de acuerdo las partes después de una negociación. Los contratos crean y transmiten. Los convenios, en un sentido estricto, modifican y extinguen derechos y obligaciones. Lo anterior lo podemos ejemplificar a la siguiente forma. Artículo 1792. Convenio es un acuerdo de los dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones. Artículo 1793. Los convenios que producen o transfieren las obligaciones y derechos toman el nombre de contratos. Un ejemplo de ello sería el contrato de telefonía, internet. Ellos nos dan un servicio a cambio de un pago económico. Para ello tenemos limitantes de tiempo y especifica a nombre de quién y los términos requeridos. Un convenio sería entre dos o más personas, donde todos ponen de sí mismos, como las empresas o los países que tienen convenio de libre comercio entre ellos. Excelente explicación. ¿Y cuáles serían los elementos que integran los contratos? Si nos pudiera ayudar Alberto. Claro que sí, con mucho gusto. Corresponde ahora analizar cuáles son los elementos y requisitos que debe integrar y cumplirse
para estar en presencia de un acto jurídico, o específicamente un contrato, que sea existente, eficaz y válido. Sus elementos de la existencia es el consentimiento, acuerdo de voluntades. Y los requisitos o elementos de validez es la forma, la capacidad legal de las partes, capacidad de ejercicio. Ausencia de vicios del consentimiento. El error, dolo, mala fe, violencia, lesiones. Licitud en el objetivo, motivo o fin del contrato. Un ejemplo de esto sería cuando una persona es incapaz en la existencia de un contrato cuando la persona es menor de edad o por una incapacidad mental. En el término ausencia de vicios de consentimiento existen los que es el error. Sería cuando un vendedor utiliza engaños para que compremos algún bien, mueble o cosa. Otro término sería el dolo, que es cuando el vendedor ya pensó el cómo nos va a engañar. Un ejemplo sería que nos vende un auto diciendo que tiene un kilometraje asombroso. Cuando no es así, el vendedor pudo haber modificado el kilometraje para que nos pueda engañar. Muy interesante el tema. Ahora ya estamos informados mejor sobre eso. Ahora hablemos sobre los requisitos de validez de los contratos, que es un tema igual de interesante. Si nos pudiera ayudar, Jesús Trujillo. Requisitos de validez de los contratos. Para que un contrato tenga validez y por siguiente tenga la capacidad de generar obligaciones para las partes que lo suscribieron, debe cumplir con los requisitos y formalidades que la ley exige. Para que el contrato sea válido en el estado de Puebla se requiere 1. Capacidad de los contratantes. 2. Que el consentimiento esté libre de vicios. 3. Que su fin o su motivo sean lícitos. 4. Que sea lícito el objeto de las obligaciones creadas por el contrato. 5. Que el consentimiento se haya manifestado en la forma que la ley establece. Este artículo entonces nos genera los 4 requisitos de validez de los contratos. 1. Capacidad. Los participantes deben tener la capacidad en la actitud natural y legal para ser titular de derechos y obligaciones. Requerirán la capacidad de ejercicio, por lo tanto, deberán ser mayores de edad y estar en pleno uso de sus facultades mentales. Si la persona no es capaz, los actos que realice no serán válidos. 2. El objetivo, motivo o fin debe ser lícito. El objetivo, motivo o fin no deben de quebrar, violar o ir en contra de las leyes de orden público ni a las buenas costumbres. Por ejemplo, no puedes hacer un contrato en el cual te pones de acuerdo con otra persona para golpear a alguien o para vender droga. 3. Voluntad libre de vicios. Si la voluntad de alguna de las partes que intervienen en el acto no se otorga con pleno conocimiento de lo que se va a hacer, o bien es arrancada por la fuerza, el acto no es válido. Entonces se dice que la voluntad está viciada. Para que ésta sea eficaz debe ser plena y libre. 4. Forma. Se deberá cumplir con la forma que la ley establece para celebrar los contratos. Cada contrato tiene sus requisitos en la manera en que cada uno deberá ser celebrados. Por ejemplo, en caso de la compra-venta de una casa, deberá ser por escrito en una escritura pública, es decir, acudir ante un notario, celebrar el acto y que salga la escritura pública, por lo cual el notario da fe de ese contrato. También para que surta efecto ante terceros es necesario que la escritura sea inscrita en el registro público de la propiedad. ¡Gracias, Trujillo! Bueno, el siguiente tema del que hablaremos es sobre la clasificación de los contratos. Ernesto, si nos pudieras ayudar.
Gracias por ese momento que nos permiten. Vamos a hablar sobre cómo se clasifican los contratos. Y nos dice el Código Civil del Estado de Puebla que el artículo 1438 es contrato unilateral, aquel en que solo una de las partes se obliga. Es bilateral cuando las partes se obligan recíprocamente. Artículo 1439. Es contrato oneroso aquel en que se estipulan provechos y gravámenes recíprocos, y gratuito aquel en que el provecho es solamente de una de las partes. Artículo 1440. El contrato oneroso puede ser conmutativo o aleatorio, de acuerdo con las siguientes disposiciones. Número 1. Es conmutativo el contrato oneroso si las prestaciones que se deben las partes son ciertas en cuanto a su existencia y cuantía desde que se celebra el contrato, y es aleatorio el contrato oneroso si una de las partes o todas ellas desconocen la existencia o cuantía de las prestaciones que deben por depender estas de un acontecimiento contingente. Artículo 1441. Con contratos consensuales los que se perfeccionan por el mero consentimiento de las partes, sin que la ley exija que se prueben por escrito ni se entregue bien objeto del contrato para la constitución de éste. Artículo 1442. Se llaman formales los contratos que, perfeccionándose por el mero consentimiento de las partes, deben probarse mediante documento, sea público o privado, según determine, la ley. Artículo 1443. El contrato es real cuando sea necesario para su validez, por exigirlo la ley o convenirlo así las partes, que al celebrarlo éstas se entreguen material o jurídicamente el bien o bienes objeto de las obligaciones creadas por el contrato. Artículo 1444. Pueden ser los contratos de tracto sucesivo o instantáneos, de acuerdo en material o jurídicamente el bien o bienes objeto de las obligaciones creadas por el contrato. Artículo 1444. Pueden ser los contratos de tracto sucesivo o instantáneos, de acuerdo con las siguientes disposiciones. Se llaman contratos de tracto sucesivo aquellos cuya vigencia no se agota en un solo acto, de tal manera que ambas partes o una de ellas van cumpliendo sus obligaciones o ejercitando sus derechos a través de cierto tiempo. Los contratos son instantáneos cuando las prestaciones se realizan inmediatamente. Bueno, el contrato de transmisión de dominio puede, la prestación de una cosa que puede consistir en la traslación de dominio de cosa cierta, en la enajenación temporal del uso o goce de cosa cierta, en la restitución de cosa ajena o pago de cosa debida. Un ejemplo de esto sería el contrato de compraventa, que consiste cuando una persona te vende un bien mueble, por decir, una moto, y ambas partes deben llegar a un acuerdo. El vendedor hace un contrato de lo acordado y una vez listo, tú pagas. Y en sí es instantáneo, adquieres la posesión. Quiero incluir los contratos de transmisión de uso cuyo objetivo es entregar la utilización de un bien pactado en el contrato. Se destaca que para poder llevar a cabo este tipo de contratos requieren su existencia y validez de integración de varios elementos, haciendo una distinción entre cada uno de los contratos que se encuentran inmersos en esta unidad. Tenemos lo siguiente: arrendamiento.
Es aquel contrato por virtud del cual una persona llamada arrendador se obliga a ceder temporalmente el uso y o goce de un bien a otra persona llamada arrendatario, quien se obliga a pagar como contraprestación un precio cierto. Clasificación. Puede clasificarse como mercantil, administrativo o civil. 1. Mercantil. Cuando recae sobre muebles con propósito de especulación comercial. 2. Civil. Cuando recae sobre inmuebles o aun cuando su propósito sea especulación comercial. 3. Administrativo. Cuando los bienes objetivos del contrato pertenecen a la federación o los estados o los municipios. Características. 1. Es un contrato traslativo de uso o de goce. Es uso cuando solo el arrendamiento dispone de la cosa. Es de goce cuando el arrendamiento haga suyo los frutos o productos normales de la cosa, pero no de sus partes, menos de toda la cosa, porque si fuese así sería un contrato traslativo de dominio. 2. La concesión del uso o del uso y goce siempre debe ser temporal. El plazo mínimo de arrendamiento de inmuebles destinado a casa-habitación es de 1 año y 20 para distintas al comercio o industria. Respecto a los bienes muebles no hay plazo. Vaya, un ejemplo básico de esto sería cuando somos los dueños de un departamento, casa, etc. y lo pongamos en renta con algunas personas. Hacemos un contrato de arrendamiento no más de 1 año o 2 meses para establecer los acuerdos del cambio de qué, forma de pago, el uso, tiempo dependiendo de la clasificación. Gracias, Rosy. Todo esto que nos está comentando es de suma importancia y hay que saber lo fundamental del derecho. Bueno, continuemos. Ahora hablaremos del concepto de contratos de custodia. Un tema muy interesante. Te escuchamos, Alberto. Bueno, los contratos de custodia son el depósito, que es un contrato por el cual el depositario se obliga hacia el depositante a recibir una cosa, mueble o inmueble, que aquel le confía, y a guardarla para restituirla cuando la pida el depositante. Por un lado tenemos al depositario, quien se obliga a recibir un bien para custodiarlo. Y por otro lado tenemos al depositante, quien hizo entrega del mencionado bien. Sus principales características del depósito son: tiene que ser una cosa ajena. Es un contrato gratuito. Un ejemplo sería cuando dejamos muebles al encargado de una bodega para que los guarde y puede destituirlos al momento que nosotros lo exijamos. Como lo mencionamos anteriormente, tiene que ser una cosa ajena, no debe ser una cosa propia. Contratos de prestación de servicios es un documento de carácter civil mediante el cual una persona o empresa suscribe un acuerdo con respecto a otra persona que va a realizar una actividad en específico. Si el contrato es de prestación de servicios, recogerá las condiciones en las que un profesional independiente de cualquier área se compromete a realizar una serie de servicios para su cliente a cambio de una remuneración. Las principales características de un contrato de prestación de servicios son las siguientes: no existe subordinación ni dependencia. Se pacta libremente la remuneración. Los servicios se prestan de forma personal. No exonera a las partes de las obligaciones fiscales. Es un contrato de tipo civil, no laboral. No es considerado un contrato de ámbito laboral al no haber relación directa entre empleador y trabajador. Por ello, no cuenta con periodo de prueba
y no genera para el contratante la obligación de pagar prestaciones sociales. Y los elementos básicos que debe llevar el contrato de prestación de servicios son: identidad de las personas que intervienen. Los profesionales y entidades participantes deben de contar con una identificación oficial y una firma que represente su aceptación del acuerdo. Fecha de desarrollo. El contrato delimita el periodo de tiempo durante el cual se prestará el servicio en particular. Condiciones económicas a satisfacer. La realización del trabajo conlleva el pago o remuneración que establece el documento, el cual estará previamente convenido bilateralmente. Naturaleza del servicio. Existen muchos tipos de colaboraciones mercantil mediante la cual se establece este tipo de acuerdos laborales. Todos ellos se refieren a la prestación de un servicio y no un bien tangible. Contratos de gestión colectiva. Cuando hablamos de contratos de gestión colectiva, nos referimos cuando varios individuos convinieren en reunirse de manera que no sea enteramente transitoria, para realizar un fin común que no esté prohibido por la ley y que no tenga carácter preponderantemente económico, constituyente una asociación. Gracias. Sé que estamos aprendiendo mucho en este programa. Bueno, proseguimos con el siguiente tema. Contratos de garantía. Te escuchamos, Ernesto. Cambiando de tema, hablemos sobre los tipos de contratos de garantía que hay. Artículo 2794. La fianza es un contrato por el cual una persona se compromete con el acreedor a pagar por el deudor, si éste no lo hace. Artículo 2893. La hipoteca es una garantía real constituida sobre bienes que no se entregan al acreedor y que da derecho a éste, en caso de incumplimiento de la obligación garantizada, a ser pagado con el valor de los bienes en el grado de preferencia establecido por la ley. Y artículo 2856. La prenda es un derecho real constituido sobre un bien mueble, enajenable para garantizar el cumplimiento de una obligación y su preferencia en el pago. La fianza es un contrato de garantía, ya que se encuentra su base en el crédito personal. El fiador se compromete al acreedor a cumplir por el deudor si éste no lo hace. Bueno, gracias Ernesto. Seguimos con el siguiente tema. No cabe duda que son unos profesionales en la materia. Seguimos con el siguiente tema, contratos de adhesión, si pudiera ayudarnos. Un contrato de adhesión, de acuerdo con la Ley Federal de Protección al Consumidor, es el documento elaborado unilateralmente por el proveedor para establecer en formatos uniformes los términos y condiciones aplicables a la adquisición de un producto o la presentación de un servicio, aun cuando dicho documento no tenga todas las cláusulas ordinarias de un contrato. Ese registro de modelos de contrato de adhesión de manera obligatoria deberá de llevar a cabo los proveedores ante la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, cuando así lo establezca la Ley Federal de Protección al Consumidor, la norma oficial mexicana a cualquier otro ordenamiento legal aplicable. Un ejemplo de contrato de adhesión son los contratos de suministros de servicios públicos, energía eléctrica, agua corriente, gas, teléfono, etc. O los contratos bancarios, contrato de préstamo hipotecario, de tarjeta de crédito, etc.
o los contratos de seguro. Gracias. Esos serían los temas que abordamos. Hoy aprendimos muchas cosas interesantes acerca de los contratos. Usted, Rosy, ¿nos podría dar una conclusión para entender mejor estos temas? ¡La escuchamos, Rosy! Bueno, agradezco su tiempo y el compartirlo con este programa. Es un gusto compartirles a ustedes, a mis compañeros, lo que pude comentar. Retomemos una revisión rápida de lo que se vio durante el programa. Vimos lo que es un contrato, que es un acuerdo legal, oral o escrito manifestado en común entre dos o más personas con capacidad jurídica, tanto como el convenio. Es un acuerdo entre dos o más personas por el que se llegan a distintos pactos. Es importante conocer esto ya que es el tema principal de lo que hablamos. Hay tres tipos de contratos: contrato verbal, es la manifestación de la voluntad entre dos o más personas mediante el uso de la palabra, pero hay que tener en cuenta que no existen medios para demostrar su existencia. Estos surgen los testigos. Algunos requisitos de estos son que no deben relacionarse con alguno de las dos partes, como familiares, amigos o tener interés en este. El contrato escrito consiste en declarar su voluntad a través de un documento, ya sea público o privado. Algunos ejemplos de estos son los contratos en materia mercantil. Un ejemplo de ello es tan fácil como el contrato de Megacable. Establece sus términos y el servicio que presta, a cambio de qué, y sus condiciones, como a nombre de quién. También están los contratos tácitos. Este se presenta que a verlos se acepta. No se necesita hablar ni actuar. Al tener conocimiento de esto, se acepta el trato y se cierra contrato. Un ejemplo de ello sería que queremos mandar algo y lo mandamos a través de un motoservicio. Ya listo, nos cobra un precio que es elevado, pero lo tenemos que pagar, ya que uno no preguntó. Solo mandamos y al saber esto, estamos diciendo que estamos de acuerdo, así que hay que tener que pagarlo solo por haber aceptado el trato con nuestra acción. Hay diferentes contratos para diferentes acciones, junto a sus características obligatorias. Pero bueno, para no alargar esto, sabemos que todos nos veremos enfrente de un contrato, que es lo más común. Así que hay que estar preparados para saber su funcionamiento. Agradezco su atención prestada. Gracias. Se despide una servidora, Rosy Ruiz. Y hasta la próxima emisión. Gracias. Muchas gracias, Rosy, por su punto de vista. Espero que ese programa haya sido de su agrado. Continuamos con Alberto. Platíquenos un poco de su conclusión. Esta parte de los contratos es muy importante en sí, para no caer en estafas y engaños de personas que nos buscan perjudicar. Por decir, debemos identificar primero, antes que nada, lo que es un contrato. Identificar primero que vendría siendo un acuerdo de dos o más voluntades para crear o transferir derechos y obligaciones. En sí, el acuerdo debe ser a fuerza entre dos o más voluntades para que sea aceptado. Un ejemplo de un contrato sería un contrato de arrendamiento. Una persona nos renta un bien, ya sea una casa, y este contrato es de 10 años, pero sucede que tengo problemas de cualquier tipo, ya no la puedo habitar y no cumplo con el plazo que es de 10 años. Hablo directamente con el arrendador y llegamos a lo que es un convenio, que es cuando podemos modificar o extinguir el contrato. Esto es importante saber, ya que hay gente que desconoce este tipo de cosas. Otro aspecto importante sería los elementos de los contratos, que serían el consentimiento. En este acuerdo de voluntades, sin que nadie la esté obligando, de lo contrario será nulo el contrato. También la persona debe ser capaz, que no padezca alguna enfermedad mental, de lo contrario también es nulo.
Por otro lado, encontramos lo que es la ausencia de vicio, que en primer caso sería el error, que es cuando utilizan mentiras por decir, para que nosotros adquiramos algún bien o cosa. Por eso hay que tener cuidado, porque hay gente que piensa que uno es tonto y nos chamaquean. Por decir, que alguien te diga que un auto vuela, solo porque le colocó alas. Y él nos jura que vuela. Nosotros ingenuos adquirimos el auto. Aquí aplica lo que es el dolo, que es cuando el vendedor se da la ingenia para engañarnos. Regresando al ejemplo del auto, posiblemente él pegó unas alas de aluminio al auto para que creyéramos que ya venía incrustado. La clasificación es algo extensa, son varios contratos, pero hay que estar sabedores de ello. Bueno, esa sería mi conclusión. Excelente conclusión, Alberto. Bueno, continuamos con Trujillo. Si nos pudiera compartir su conclusión. Con mucho gusto. En lo personal creo que saber esta información ayudará mucho en el ámbito laboral, ya que en este tema abarcamos el famoso dicho cuentas claras, amistades largas, ya que tal como menciona el dicho debemos ser claros en los contratos, ya que cualquier ambigüedad en ellos pueden perjudicarnos muy gravemente. Por ejemplo, lo que le pasó al famoso youtuber Wherever Tomorrow y sus colaboradores, que se metieron en graves problemas en los cuales se aprovecharon de ellos. Las ganancias que tenían eran acaparadas por solo un socio y a ellos se les pagaba unos centavos, siendo estos los que hacían todo. Además de que cuando se dieron cuenta y quisieron deshacer el contrato, casi les quitan todos los derechos de todos sus personajes que habían creado, sus canales de YouTube e incluso hasta sus nombres. Estaban en un contrato sumamente abusivo en el cual todos los beneficios eran para un solo individuo y ellos tenían obligaciones sumamente esclavistas. Tuvieron todo este problema por no leer bien el contrato y ser muy ambiguos en los términos. Por eso es que debemos exponer más este tema, para que más gente lo conozca y no sea víctima de estos contratos sumamente abusivos. Dejar bien claro y sin ambigüedades lo que se pretende al hacer el contrato. ¿Cómo será la forma de pago? ¿Bajo qué circunstancias se trabajará? ¿Cuáles son las obligaciones y beneficios que se obtendrán? ¿Cuánto tiempo durará este contrato? ¿Bajo qué circunstancias el contrato podrá ser anulado? Conocer esto nos ayudará a conseguir tratos más justos, que no se abuse de nosotros y a enseñarnos a salir de tratos abusivos si algún día llegamos a caer en uno de estos. Muy buena conclusión, Trujillo. Ya para concluir con la transmisión, Ernesto nos va a compartir su opinión. El día de hoy abordamos un tema de suma importancia, el cual fue el contrato. Vimos que un contrato es un acuerdo legal, oral y escrito, el cual es manifestado entre dos o más personas con capacidad jurídica. Esos contratos los vemos muy seguidos, como por ejemplo, cuando hacemos el contrato de teléfono e internet, ellos nos dan o prestan un servicio a cambio de un pago. A través de este contrato nos estipulan los términos requeridos. Otro dato de suma importancia sobre los contratos es sobre los elementos que lo integran y cómo hacer válido un contrato. Vimos que son 4 elementos para que tenga validez un contrato, como lo es la capacidad, el objetivo o fin debe ser lícito, voluntad de libre vicios y forma. También aprendimos que no solo existe un solo tipo de contrato, sino que son más contratos, ya que dice el Código Civil del Estado de Puebla que son más
contratos que existen, como por ejemplo el contrato unilateral y bilateral, contrato oneroso, contratos consensuales, etc. ¿Alguna vez han oído o incluso rentado algún departamento o firmar un contrato de arrendamiento? Ese tipo de contratos forman parte de los contratos de transmisión de uso, ya que cuyo objeto es entregar la utilización de un bien pactado en el contrato. Cambiando de tema, yo creo que todos alguna vez hemos ido a una tienda por algún motivo y dejamos bajo resguardo de la tienda cierto producto que nos haya gustado. Esto se le conoce como un contrato de custodia, ya que el depositario se obliga hacia el depositante a recibir una cosa que aquel le confía y a guardarla para restituirla cuando le pide el depositante. Ahora, cuando alguien firma una fianza, este pertenece a los contratos de garantía, ya que se encuentra su base en el crédito personal que se compromete con el acreedor a cumplir por el deudor si éste no lo hace. Bueno, para terminar el día de hoy, fue de mucha información importante para cada uno de nosotros y los que nos están viendo. Espero que esta información les pueda servir dentro de un futuro. Agradezco por ese momento que nos permiten. También a mis compañeros que se encuentran aquí. Bonita tarde a todos. Gracias.